La energía que usamos todos los días para encender una luz, cargar el celular o mover un bus tiene un costo. Y no solamente hablamos de dinero, las energías no renovables como el petróleo y el gas son una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero, responsables de la crisis climática que estamos viviendo en todo el mundo. Un cambio rápido, extremo y sin precedentes. Pero el impacto no es solo global, también afecta directamente la vida de muchas personas. En el Perú, por ejemplo, hay comunidades que han sido desplazadas para extraer petróleo. Y hay cifras que preocupan. Solo en el año 2022 se reportaron 128 derrames de petróleo. Eso equivale más o menos a un derrame cada 3 días. Ese es el costo de nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Pero existen otras formas de producir energía, como la energía solar, eólica o hidráulica, a las que se les conoce como energías verdes o renovables, porque su producción genera significativamente menos gases de efecto invernadero. El problema es que cambiar la forma de generar energía no garantiza que desaparezcan los impactos. ¿Por qué? Porque para fabricar paneles solares, turbinas de viento y baterías se necesitan minerales como el litio o el cobre. Y si no se hace con cuidado, su extracción puede seguir dañando los territorios y comunidades que ya están afectadas e incluso dañar nuevos territorios. En este episodio de Que no te floreen, vamos a hablar de cómo una transición energética puede ser injusta si no se escuchan las voces de las comunidades que han sido históricamente afectadas por la extracción de combustibles fósiles y de cómo este cambio puede ser peligroso si se termina creando nuevos impactos y desigualdades o agravando los ya existentes en zonas de extracción minera. Hay mucho bla 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 y en los discursos disfrazan la verdad. Alerta, despierta, no te dejes florear más. Al inicio hablamos del costo de la energía. La producción de energía que proviene de combustibles fósiles y de fuentes limpias cuesta. Ese costo se ve no solo en términos ambientales, como la contaminación del aire o la generación de gases de efecto invernadero, sino desde un punto de vista de costo humano, pues esta forma de producir energía afecta la salud de las personas y profundiza desigualdades que ya existían. Un ejemplo claro está en Espinar, en el corazón de los Andes peruanos. Desde ahí se extrae una parte importante del cobre que se usa en todo el mundo, un mineral que también es clave para la llamada transición energética. Pero mientras ese cobre alimenta el cambio global, las personas que viven en Espinar están expuestas a los metales pesados y otros compuestos tóxicos que se expulsan y viajan hacia sus fuentes de agua, animales y plantas. En consecuencia, estas personas viven con metales tóxicos en la sangre y llevan años esperando atención, reparación y justicia. ¿No les parece injusto que una comunidad que aporta la energía verde, que entrega recursos, sea la misma que carga con enfermedades, contaminación y abandono? Y no es un caso aislado. A lo largo de los Andes y la Amazonía peruana, muchas otras comunidades también han sido afectadas. Solo para dar un ejemplo, en enero de 2023, un derrame de 3.000 barriles de petróleo impactó a 30 comunidades indígenas. ¿Qué nos dicen estos hechos? Que la forma en que históricamente se ha producido energía en el Perú ha sido profundamente injusta con los territorios y comunidades donde se extraen los recursos. Y esa lógica de exclusión se está repitiendo hoy en el marco de la transición energética. Mientras los países ricos y las grandes empresas avanzan con tecnologías verdes, los pueblos que habitan los territorios donde se extraen los recursos siguen cargando con los impactos. Sus ríos, sus tierras, su salud
siguen esperando respuestas. Para profundizar más en este tema, vamos a conversar con Carlos Monge, antropólogo e historiador. Bienvenido a Que no te floreen, Carlos. Gracias por la invitación. Muchas veces, cuando se habla de transición energética, se piensa en menos contaminación y un futuro sostenible. Pero detrás de ese discurso hay realidades que suelen quedar fuera, como lo son las comunidades que aportan los minerales clave para esa transición, pero que viven rodeadas de contaminación, con su salud afectada y sin respuestas claras del Estado y de las empresas. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Bueno, hay varios temas, en verdad, que quedan oscurecidos en la discusión sobre transición energética. Comencemos por lo elemental, una transición energética, dejando atrás la quema de energías fósiles que causan calentamiento global y pasando a usar lo que se llaman energías renovables no convencionales que contaminan mucho menos, es una necesidad, porque el calentamiento global nos afecta a todos y afecta principalmente a las personas más pobres del planeta y de la región y del país. Ahora, no es tan fácil eso de pasar de una energía a otra, porque en el camino hay varios problemas de los cuales normalmente no se habla. Uno de ellos es el que mencionas. Para generar estas energías más limpias se requiere mucho más de algunos minerales llamados críticos o de la transición, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, el cobre o el litio, ¿no? Para poner un ejemplo, para hacer un carro eléctrico que no quema petróleo, diésel, por tanto contamina menos, se requiere 4 veces más cobre. Hoy día el cobre ya genera una enorme presión sobre las comunidades locales en los territorios donde hay. Imagínate en el Perú, de golpe, multiplicar por 4 la cantidad de extracción de cobre. Eso tiene un impacto social y ambiental muy fuerte. De eso normalmente no se habla. Se dice, es necesario más mineral crítico, el Perú lo tiene, qué bueno. Bueno, qué bueno, vamos a ver, ¿no es cierto? Depende de cómo se saque, en qué condiciones. Otro aspecto que no se discute mucho es que hay poblaciones enteras que hoy día en el Perú y en otras regiones dependen de la explotación de ese petróleo o de ese carbón o de ese gas que hay que dejar atrás. Entonces, transición justa significa ofrecerles alternativas de empleos, de ingresos, e incluso a esos gobiernos subnacionales como los de la Amazonía Norte, ¿no? Hay que parar la explotación de petróleo, sí, pero habría que hacer una reforma fiscal para asegurar que esos gobiernos regionales y esos municipios dispongan de los recursos que hoy día le vienen por concepto del canon petrolero, ¿no? Y así sucesivamente. Hay que usar más energías renovables no convencionales, es verdad, pero generar esas energías también tiene impactos locales. Se consume mucha agua, en algunos casos se ocupan territorios y entonces debieran ser, como cualquier otra actividad grande con impacto, debieran ser sujetas al derecho de consulta, por ejemplo, que la población sepa qué impactos eso va a tener, debiera estar sujeto a mecanismos de redistribución de los ingresos que se generan. Esas nuevas industrias también tienen que pagar impuestos y por sobre todas las cosas debiera asegurarse que en primer lugar son las propias poblaciones locales las que acceden a esa energía. Si no, vamos a repetir historias como la del Mantaro, la generadora de electricidad más grande del Perú, y en Huancavelica nadie tenía luz, pero veían pasar los cables que iban de la represa del Mantaro rumbo a Lima, ¿no? Eso es profundamente injusto y eso no puede volver a repetirse con las nuevas energías que ahora hay que promover. ¿Qué factores históricos, económicos o políticos permiten que estas injusticias se repitan una y otra vez? Yo creo que el factor principal es político, ¿no? Creo que el factor principal es que la toma de decisiones respecto de a qué velocidad dejar de producir y de consumir energías fósiles, con qué intensidad explotar estos minerales que son críticos, como hemos dicho, para la transición energética, o con qué velocidad y con qué intensidad invertir en la generación, distribución, transmisión y uso de energías limpias no renovables. Esas grandes decisiones que son las que marcan la velocidad, la naturaleza misma de la transición energética, son negociadas
entre gobiernos y grandes corporaciones, y la gente no tiene voz, no hay participación, no hay opinión de las poblaciones locales y de la ciudadanía en esas tomas de decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el acuerdo de la COP en París del año 2015 se sabe que no debiéramos calentar más el planeta, ¿no?, más de 1.5 grados por encima de lo que era antes de la revolución industrial. El acuerdo ahí fue 2 grados, pero la ciencia dice, ojo, incluso 2 grados es mucho, 1.5. Entonces uno pensaría que las decisiones que se toman de dejar fósiles bajo tierra, avanzar en las otras energías, tienen que ver con eso, tienen que ver con lograr esa meta. Sin embargo, las decisiones que se toman en realidad no tienen nada que ver con eso. Se toman en función de los cálculos de los gobiernos, cálculos de renta, ¿no?, o cálculos políticos, y se toman en función de los cálculos de los inversionistas. Entonces, si esta nueva energía es un buen negocio, vamos a invertir en eso. Pero si no me da la tasa de ganancia que yo espero, entonces invierto, no sé, en crianza de conejos o en fabricación de cualquier otra cosa, porque per se no estoy haciendo estas inversiones para lograr las metas establecidas. Estoy haciendo estas inversiones solo y en tanto me garantizan la tasa de ganancia que yo como inversionista privado espero. Es de ese tipo de decisiones, cálculos políticos y rentistas de gobiernos y cálculos de ingresos de los empresarios privados, de esas decisiones depende qué tanto avanza la transición. El resultado es que no avanza lo suficiente y que vamos rumbo a superar largamente no solamente el 1.5, sino el 2 grados, con impactos, digamos, desastrosos sobre la población, ¿no? Y dime, ¿qué otros impactos negativos tiene la actual forma de producir energía en el mundo? ¿Cómo afecta esto a las comunidades locales y al ambiente? Bueno, la actual producción de energía sigue siendo básicamente fósil, lamentablemente. La mayor producción de energía sigue siendo con base en la extracción, refinamiento de petróleo y con base a la extracción y procesamiento de gas, ¿no? Esto tiene impactos locales ahí donde se extrae. Nuevamente regresemos al Perú, en el caso de la Amazonía Norte, ¿no es cierto? Derrames, accidentes, tanto en la extracción como en el procesamiento, como en el transporte, en el oleoducto, rupturas, cortes, en fin. Entonces tiene impactos negativos muy malos, localmente hablando, sobre todo cuando esta extracción se hace en ecosistemas sumamente frágiles como es el bosque amazónico, ¿no? Entonces los niveles de contaminación de ríos, de cochas, de cursos de agua enteros que contaminan la pesca, que es la fuente principal de proteína para esas poblaciones, porque ya hay muy poquita caza y pesca, ¿no? El bosque se ha reducido mucho, hay muy poquita caza y recolección de animales silvestres. Lo que quedaba como fuente de proteína era la pesca, pero un pescado contaminado es inútil, más bien hace daño, ¿no? Entonces hay ese tipo de impactos locales ahí donde se extrae el petróleo, ¿no? Y hay impactos globales, porque la quema de ese petróleo, sea que se haga en el Perú o que se venda y que se queme en la China o en donde sea, la quema de ese petróleo genera el calentamiento global y eso nos rebota, otra vez nos cae encima, ¿no? Por ejemplo, el calentamiento global está generando cambios en el mar. La temperatura del mar está aumentando, el nivel de acidez del mar está aumentando. El resultado de ambas cosas es que cambia la pesca. Entonces la anchoveta, por ejemplo, se va lejos o se va al fondo en búsqueda de aguas más frías. Y la anchoveta es la primera parte de toda la cadena trófica del mar. O sea, todos los demás pescados viven de la anchoveta. Entonces al irse la anchoveta, disminuye la disponibilidad de pesca para la alimentación popular, por ejemplo. Entonces, 40.000 pescadores, familias de pescadores artesanales que se quedan sin su fuente principal de ingreso. Las grandes flotas, las grandes corporaciones mundiales de pesca, bueno, se van más allá, pescan más al fondo, tienen el capital, la tecnología, los grandes barcos, pero nuevamente el pobre que consume pescado y el pobre que vive de pescar, ese empieza a pescar artesanal, son los afectados. Y ese es un solo ejemplo, ¿no? Se está desertificando la Amazonía, se están volviendo más frecuentes y más extremos los fenómenos climáticos en el mundo andino, las lluvias y las heladas, y todo eso tiene impactos negativos sobre la vida, como insisto, no solamente de todos. A mí también me afecta que haya más lluvias en el invierno porque los techos se filtra el agua, ya, pero tiene impactos negativos sobre todo sobre los más pobres. Eso es lo más preocupante, ¿no?
La transición hacia energías que no están basadas en combustibles fósiles se presenta como una oportunidad para mitigar el cambio climático, pero también puede generar nuevas desigualdades y aumentar las desigualdades ya existentes. ¿Cuáles son los principales riesgos de una transición que no escuche ni respete a las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad? Bueno, el principal riesgo es que se reproduzca la injusticia energética, ¿no? Puede haber una inversión importante, digamos, en parques eólicos o en parques solares, ¿no? Para generar energías renovables no convencionales en base a la fuerza de los vientos o en base al calor del sol. Y todo suena muy bien. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si esa energía se destina principalmente, como está ocurriendo en algunas partes, a satisfacer la demanda de energía de un gran proyecto minero? ¿No es cierto? Entonces, ese gran proyecto minero va a poder vender su cobre o el mineral que produzca en mejores condiciones, porque ahora se vende como cobre verde, cobre limpio, cobre que no ha generado gases de efecto invernadero en su proceso productivo, porque ha usado una energía limpia, y a esa corporación seguramente le irá bien y sus accionistas serán más ricos de los que ya son. Pero es perfectamente posible que las poblaciones del entorno, las poblaciones rurales, comuneras, campesinas, indígenas o urbanas, populares de esa zona, sigan sin energía, ¿no? Porque la energía se ha generado para el consumo de un cierto sector social que tiene una capacidad ya construida de pagarla. Le va a ir incluso mejor porque está usando una energía limpia y va a marketear su producto como un producto limpio. Entonces, de repente, no solamente se va a mantener una situación de injusticia social y de injusticia energética en particular, ¿no? Sino que esa injusticia puede incluso hacerse más acentuada, puede empeorar en la medida en que esta corporación acumule aún más, ¿no? Mientras estos siguen sin energía. Antes no tenían acceso a la energía diésel o del petróleo y ahora tampoco tienen acceso a la nueva energía, ¿no? Entonces sí hay un riesgo real de que estas inversiones en energías renovables, que insisto, son muy importantes porque hay que frenar el calentamiento global y hay que dejar las energías fósiles, pero si se hacen las cosas mal, como lamentablemente se vienen haciendo, entonces el resultado neto puede ser una matriz energética más limpia, sí, pero igual una matriz energética muy injusta, donde unos tengan mucho acceso a esta energía limpia y otros tengan ninguna, y una matriz social, diría, igualmente injusta, donde unos sean parte de procesos de acumulación de capital y de ingresos y otros sigan en la pobreza en la cual han seguido estando hasta ahora. Además, hemos mencionado el caso de Espinar. ¿Qué otros ejemplos conoces aquí en Perú o en otros países donde esta transición hacia energías renovables ha terminado generando afectaciones, desigualdades o conflictos? Bueno, en América Latina comienzan a haber ejemplos, ¿no? Quizás los dos más conocidos hasta ahora son ejemplos en México, en donde se quiso instalar grandes parques eólicos en el estado de Oaxaca, en territorios indígenas en el estado de Oaxaca, sin haber pasado por procesos de información y de consulta, ¿no? Previa, libre e informada con las poblaciones indígenas locales, y entonces lo que se ha generado, en lugar de un apoyo de los pueblos indígenas a la transición energética, se ha generado un conflicto, porque los pueblos indígenas sienten que estas nuevas inversiones no son muy diferentes o nada diferentes a las anteriores inversiones petroleras y mineras. Viene una corporación, negocia con el gobierno, le dan una concesión, se toma un pedazo del territorio, hace su negocio, los costos sociales y ambientales lo paga la población local, la ganancia se queda en manos de la corporación y el impuesto se queda en manos del gobierno, y entonces es más de lo mismo para la población. Igual ha habido conflictos en Colombia, en el departamento de La Guajira, que es uno de los territorios del carbón, del cual están tratando de salir porque es muy sucio, muy contaminante, pero es un territorio que igual tiene un enorme potencial eólico, me parece, ¿no? Y ahí también el gobierno negoció concesiones con empresas privadas que entraron en conflicto con los indígenas Wayuu, porque ellos decían, bueno, es mi territorio, te dan una concesión,
vienes, instalas tu parque eólico, tiras un cable, ese cable se irá pues a llevar energía limpia a Bogotá o a alguna de las grandes ciudades y yo qué, yo igual que antes me quedo sin nada, ¿no? Para comenzar sin energía, ¿no es cierto? Pues ahí también ha habido conflicto, ¿no? Entonces sí, comienzan a crecer este tipo de problemas. O en Chile, por ejemplo, se intentó hacer una mega represa, Hidroaicen, en el sur de Chile, en la Patagonia chilena, para luego tener un largo corrido de cables hacia el norte para alimentar, digamos, la zona urbana de Santiago y las zonas mineras del norte. Pero en el sur es un ecosistema muy frágil, ¿no es cierto? Y es territorio de los pueblos mapuche. Y entonces nuevamente era como que vamos a arruinar el paisaje que tiene un enorme potencial de turismo sostenible, de otro tipo de actividades más sostenibles, y vamos a afectar directamente a las poblaciones indígenas locales para satisfacer la demanda de energía de sectores medios y altos y de sectores de gran empresa minera en otras partes del territorio. Felizmente ese proyecto se frenó por consideraciones ambientales y por oposición de las poblaciones locales, pero el potencial de conflicto es igualito, pienso yo, al potencial de conflicto de un proyecto minero o petrolero si es que se lo maneja mal. ¿Y qué se puede hacer para que las comunidades no solo sean escuchadas, sino realmente tomadas en cuenta en las decisiones? ¿Qué debería hacer el Estado y las empresas al respecto? Bueno, creo que el Estado debiera, en primer lugar, definir un objetivo, tener una política, como la tiene Chile. Chile tiene una política energética que apunta claramente a lograr metas previamente establecidas de transición de matriz energética, ¿no es cierto? Entonces, debiéramos tener una política pública que diga para tal año, ¿no es cierto?, tal porcentaje de la energía va a ser renovable no convencional y por tanto vamos a ir dejando, ¿no?, a tal velocidad y de tal manera el petróleo y el gas, ¿no? Y eso no hay, ¿no es cierto? Eso no tenemos. El lobby petrolero y del gas sigue siendo muy fuerte y se impone en las políticas públicas, ¿no? Lo segundo es que el objetivo debiera ser no solamente que tal porcentaje de la energía sea renovable no convencional en tal periodo de tiempo, sino el objetivo debiera ser solucionar los problemas de pobreza e injusticia energética. Porque si yo digo 80% de la energía o 60% para tal fecha debe ser eólica, solar o geotérmica, suena bien, pero esa es una cifra. La pregunta es, dentro de esa cifra, ¿quién consume energía? ¿No es cierto? Porque buena parte del consumo de esa cifra puede ser en sectores medios y altos que lo que quieren es tener pues, una gran casa con 8 habitaciones y 2 piscinas temperadas y todo el mundo usar carro individual desde los 16 años, ¿no?, carros eléctricos. Claro, va a haber un consumo de esa energía, pero al costado, en Pamplona Alta, ¿no es cierto?, va a haber familias que siguen viviendo con un foco de luz. Pues suena muy bien que la energía sea limpia, pero eso no soluciona problemas de injusticia. Entonces creo que el objetivo debería ser no solamente transicionar, sino atender los problemas de pobreza e injusticia energética. Y creo que la mejor manera de hacerlo es que el Estado tenga una estrategia en la cual colabore y ayude a que sean las propias poblaciones pobres las que generen su energía. Lo que en otras partes del mundo se llama generación distribuida, ¿no? Y que no es una quimera de locos. Digamos, por ejemplo, en un país como Dinamarca no existe un Luz del Sur o un gran distribuidor, un gran generador, no existe. Lo que hay son decenas de decenas a todo lo largo del país de pequeñas plantas de generación manejadas por comunidades locales, barrios, municipios, ¿no?, cooperativas, en fin, y todas están conectadas a la red, pero primero consumen lo que generan, o sea, aseguran su propia seguridad energética, aseguran su propio abastecimiento de energía y el resto, como están conectados todos al sistema, el resto lo venden al sistema. Entonces uno primero consume lo que genera y si le falta, compra del sistema, si le sobra, vende al sistema. En gran medida así es también en Alemania. Pues no estamos hablando de algún experimento colectivista comunista loco, esto no es Corea del Norte.
Dinamarca, Alemania, digamos, son países medianamente razonables, pero han tenido una estrategia de generación descentralizada de energía y entonces una transición energética donde los grandes protagonistas, no solo como consumidores, sino también como productores de energía, son las propias poblaciones locales. Yo creo que tranquilamente un país como el Perú podría tener una estrategia como esa. Pienso que esa estrategia podría ser liderada por la propia empresa estatal. Yo le cambiaría de nombre a Petroperú, le llamaría Energías Limpias del Perú, y en lugar de estar gastando miles de millones de dólares en refinamiento de petróleo, ¿no? Podría estar gastando miles de millones de dólares, creo yo, de manera económica, energética y socialmente más sostenible, ¿no? En construir esta capacidad descentralizada de generación de energía desde la propia gente, para la propia gente, ¿no? ¿Y qué mecanismos de participación y consulta deberían implementarse para salvaguardar los derechos de las comunidades? Exactamente los mismos que dice la OIT en el convenio 169 y que debieran ser aplicados o que debieran siempre haber sido aplicados a los grandes proyectos mineros y petroleros. La gente tiene derecho a tener información, tiene derecho a tener tiempo para analizar la información, tiene derecho a que esa información se le brinde en su propio idioma, en su propia lengua, y tiene derecho a tener una opinión, y tiene derecho a que se respete esa opinión. Estamos hablando, creo yo, no solamente de consulta, sino de consentimiento en el lenguaje de los convenios de las Naciones Unidas que vienen después del convenio de la OIT, ¿no? Entonces, el que sean limpias, no convencionales, necesarias para salvar a la humanidad, para mí no quiere decir que hay que rebajar los derechos porque son mejores energías, ¿no? Los derechos son los derechos, la gente tiene derechos y me parece que hay que aplicar exactamente los mismos estándares. Cuando hablamos de una transición energética justa, no solo nos referimos al futuro, también hay una deuda con el pasado. ¿Qué debería hacerse para reparar a las comunidades que ya han sido afectadas por décadas de extracción de petróleo, gas o minerales? ¿Cómo se puede remediar el daño a sus territorios o su salud? Creo que una primera obligación de la cual no deben escaparse es de las propias empresas que han causado el daño, ¿no? El daño en la contabilidad de las empresas no debiera ser una especie de algo externo, que no, estos son mis costos, vendo, estos son mis ingresos y ups, hay un daño. El daño tiene que ser interiorizado como parte de sus costos y la remediación de ese daño o la compensación, la reparación, ¿no? Esos conceptos, lo que quepa en cada caso, tienen que ser incorporados por las propias empresas, ¿no? Uno de los peligros de una transición energética mal hecha es que estas empresas petroleras que han hecho tanto daño digan, bueno, ya, entonces ya no más petróleo, perfecto, chao, me voy. Perdón, no es chao, me voy así nomás, ¿no? Es chao en el sentido de que dejas de producir petróleo, pero no me voy así nomás. Tienes que arreglar el desastre que has dejado, no puedes simplemente dejarle ese desastre. En segundo lugar, el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Si el Estado no tiene la fuerza suficiente o no la ha tenido antes para controlar lo que han hecho esas empresas, y el Estado entonces, en su tolerancia, en su mirar para el otro lado y a veces en su complicidad, ha permitido que se generen estos pasivos ambientales, bueno pues, si no quieres obligar a la empresa, obligate tú. Entonces, en segundo lugar, el Estado es el que tiene que entrar a hacer remediación de pasivos ambientales y reparación y compensación a las poblaciones afectadas. No hay transición justa que consiste en decir, ups, hice un desastre y ahora chao y me voy porque ahora voy a invertir en otra cosa. Eso es profundamente injusto y eso no es aceptable. Para que esta transición sea realmente justa, tienen que participar todos los actores: Estado, empresas y sociedad civil. ¿Qué responsabilidades tiene cada uno en esta tarea? ¿Qué cambios se necesitan en sus formas de actuar? Bueno, creo que la responsabilidad central, en mi opinión, la sigue teniendo el Estado. La transición energética debe ser una política pública, así como antes se hablaba de la necesidad de extraer y consumir petróleo, y todo eso se hizo con política pública.
el oleoducto para estimular la inversión petrolera en la Amazonía no lo hizo la inversión privada, la hizo el Estado. La refinería de Talara, para permitir que esos privados que sacan petróleo de la Amazonía tengan a quién venderle, la hizo el Estado, ¿no es cierto? La inversión en el gas de Camisea ha tenido un conjunto de apoyos estatales, subsidios, tratamientos tributarios particulares, en fin, de todo tipo, ¿no? Y es el Estado el que define ahí las reglas de juego. Por ejemplo, el Estado permite que el 50% del gas de Camisea se exporte a México. El Estado podría decir no, todo tiene que ser, ¿no?, para consumo interno a precios subsidiados, pero el Estado decide que negocia con la empresa y le permite tal cosa. Entonces hay una responsabilidad central del Estado, me parece. En segundo lugar, los inversionistas privados tienen que entender que la población tiene derechos y que tiene necesidades, ¿no es cierto? Entonces el inversionista privado no puede pretender, creo yo, decir, bueno, como el Estado me permite a mí hacer lo que me dé la gana, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Eso no está bien. Ese es un tipo de comportamiento que ha existido durante mucho tiempo que tiene que cambiar, ¿no? Y en tercer lugar, sí creo que hay una responsabilidad en la sociedad. Yo pienso que nosotros desde la sociedad también tenemos que poner de nuestra parte en el sentido de presionar para que estos derechos sean garantizados y en el sentido de presionar para que el Estado tenga una estrategia de transición justa, ¿no? Y tenemos, creo, la obligación, quienes podemos, ¿no?, de colaborar con las poblaciones locales para que desarrollen las capacidades para poder entrar en la disputa sobre qué tipo de transición energética está ocurriendo. E insisto, creo que una línea de trabajo fundamental en ese sentido es desarrollar capacidades para la generación propia y consumo de energías limpias, no renovables, no convencionales. Estrategia de lo que se llama generación distribuida, ¿no? Me parece que ahí hay un enorme campo de responsabilidad para quienes estamos desde el lado del activismo de la sociedad civil. Y también es importante mirar las luces en medio de tantas sombras. ¿Conoces experiencias que estén avanzando hacia una transición energética más justa? ¿Qué aprendizajes podríamos aplicar a nuestro país? Bueno, lamentablemente hay pocas en América Latina, ¿no? En la propia Amazonía peruana hay pocas, pero hay algunas experiencias pequeñas en las cuales, por ejemplo, no recuerdo los detalles, ¿no?, pero poblaciones indígenas, comunidades indígenas en la Amazonía que tienen emprendimientos, por ejemplo, de crianza de truchas, crianza de paiches, ¿no?, acuacultura, digamos, manejo sostenible de pesca, o que tienen emprendimientos artesanales por el lado de producción de alimentos, procesamiento de alimentos propios de la Amazonía que, una vez procesados y envasados, pueden ser vendidos y ser un factor de generación de ingresos adicionales. Y muchos de esos emprendimientos se topaban con la falta de energía, porque, por ejemplo, si tú crías paiches o truchas y no tienes un sistema de refrigeración, entonces apenas el pez está listo para ser vendido, tienes que venderlo ya, no tienes margen de negociación. No puedes decir voy a esperar a un mejor precio o voy a acumular un volumen que luego me permita salir a negociarlo en el mercado en mejores condiciones, porque se te pudre. Entonces, claro, estás a merced del primero que pasa y te ofrece cualquier cosa. En cambio, ahora hay experiencias de pequeña cadena en frío, donde tú con un pequeño proyecto eólico puedes tener un sistema de refrigeración, ¿no?, que te permite guardar mermeladas, que te permite guardar dulces, que te permite guardar pescado, que te permite con energía secosalar el pescado y hacer cecinas, por ejemplo, de pescado y de cualquier otra cosa, ¿no? Y que entonces te permite salir a negociar en mejores condiciones el producto de tu trabajo, ¿no? Son pequeñitos ejemplos que están comenzando a crecer aquí y allá, ¿no? Y entonces dejas de depender, uno, del que te vendía bidones de diésel. Entonces rompes la dependencia con la economía fósil y en general te aseguras autoabastecimiento energético, te aseguras seguridad energética. Yo pienso que eso se está haciendo con gran esfuerzo de las propias poblaciones, con el apoyo de alguna ONG o de alguna parroquia que es solidaria, pero pienso que el Estado es ahí donde tendría que entrar con todo, ¿no? A decir, este es el camino, vamos a hacer como les ayudamos.
Gracias por toda la información que nos estás compartiendo, Carlos. Voy a pedirte que te quedes unos minutos más para que nos acompañes en esta sección que se llama Antología de mitos energéticos, para que ya no nos floreen. La dinámica es la siguiente. Voy a leer 4 mitos que suelen estar relacionados a la desigualdad y luego tú nos ayudarás a desmentirlos. ¿Listo? Mito 1. La transición energética es solo un cambio tecnológico. No tiene nada que ver con la justicia social. Totalmente falso. La transición energética puede terminar reproduciendo problemas de injusticia energética e injusticia social que ahora ya existen. Por el contrario, una transición energética justa podría no solamente ayudar a pasar de una energía sucia a una energía limpia, sino ayudar a pasar de una situación de injusticia energética, donde a unos les sobra energía y otros casi no la tienen, a una situación de mayor justicia energética, donde esas poblaciones más pobres podrían tener un acceso garantizado a una mejor energía, de manera tal que tengan energía limpia para su vida cotidiana y para sus actividades económicas y emprendimientos productivos. Mito 2. La transición energética es un proceso que beneficia a todas las personas por igual. Falso. Mal hecha, tal como se está haciendo ahora, la transición energética va a beneficiar más a quienes ya tienen más, tanto por el lado de las ganancias que generan las inversiones, que hoy están en manos de grandes corporaciones, ¿no es cierto?, como por el lado del acceso mismo a esta energía. Hoy día la transición energética está consistiendo en la generación de energías renovables no convencionales para consumo principalmente de los sectores más pudientes de la sociedad y para consumo principalmente de las empresas y de las corporaciones más grandes de la sociedad, ¿no? Sin embargo, los más pobres, las pymes, las pequeñas empresas, los pequeños emprendimientos familiares o comunitarios y simplemente las personas más pobres que siguen enfrentando problemas dramáticos de acceso a energía. No solamente es que siguen consumiendo las energías más sucias, sino que siguen sin tener acceso suficiente a energía para garantizarse una buena calidad de vida y para sacar adelante, como digo, emprendimientos productivos para su propio beneficio. Mito 3. Las energías renovables no tienen ningún efecto negativo para el medio ambiente ni la salud de las personas. Falso. La generación de estas nuevas energías renovables no convencionales, si se hace mal, sí pueden tener impactos negativos en los ecosistemas locales en los que estas energías se generan. Por ejemplo, ahora se habla mucho del hidrógeno verde como una opción, pero el hidrógeno verde consume una enorme cantidad de agua y en muchos casos se quiere producir hidrógeno verde en zonas donde no hay mucha agua. Y entonces para generar esa energía limpia vas a dejar a otras actividades económicas, agricultura, ganadería, turismo, lo que sea, e incluso a personas sin acceso al agua que ahora tiene que derivarse al asunto del hidrógeno verde, ¿no? Por ejemplo, sabemos hoy que la gran inversión en parques eólicos requiere para las aspas de los molinos esta madera, palo de balsa que se produce en la Amazonía Norte y en la zona amazónica del Ecuador. Y eso está generando una sobredemanda y está generando procesos de una explotación ya insostenible de esas maderas en la Amazonía, ¿no? Entonces lo que parece una linda idea acá puede ser que en el sitio mismo quizás no tenga un impacto que se note como muy negativo, pero en este caso, por ejemplo, está teniendo un impacto negativo en zonas amazónicas que producen una parte importante, digamos, de la cadena de valor de los parques eólicos, ¿no? En tercer lugar, existe un problema con el manejo de la basura que se genera, ¿no? Baterías, por ejemplo, que agotan su uso o que se vuelven obsoletas porque se inventa una batería pues, que carga más, que dura más, que es más eficiente. ¿Qué se hace con eso?
Entonces comienza a generarse un problema de basura tóxica, de acumulación de desechos tóxicos resultantes de la transición energética, ¿no? Entonces, no es cierto pues que sea todo fantástico y todo perfecto. La propia transición, como cualquier actividad humana, genera nuevos problemas, que si uno no atiende, si uno no prevé, uno no planifica, ¿no es cierto?, terminan haciendo un daño que puede ser igual o mayor que el beneficio que traen consigo. Mito 4. La minería sí puede ser verde. Eso creo que es totalmente un mito, ¿no? Hoy día se habla de minería verde estrictamente hablando de proyectos mineros, que hay varios ya en Chile y comienzan a haber en el Perú, que en su proceso productivo utilizan energías renovables no convencionales, es decir, eólica, solar, geotérmica, ¿no? Y que entonces en la operación de las maquinarias, de las excavadoras, ¿no?, la extracción del mineral, el chancado del mineral y luego ya su transporte terrestre hacia los puertos, si todo eso se hace usando energías renovables no convencionales, entonces se dice esta es una minería verde o una minería limpia, ¿no? Pero eso es un moto que le han puesto. Es verdad que esa es una minería que no genera gases de efecto invernadero. Felicitaciones por eso, está muy bien. Pero esa es una minería que puede seguir usando agua, esa es una minería que puede seguir usando precursores químicos, esa es una minería que puede seguir mal manejando los relaves y contaminando los cursos de agua, ¿no? Esa es una minería que en su explotación, por ejemplo, cuando es a tajo abierto, puede generar polvos, ¿no es cierto? O como ocurría al principio con las bambas en el transporte, con camiones de tolva abierta, ¿no? Habían polvos de mineral que se esparcían por todas partes y eso afecta a los animales, mata a los cultivos y afecta a la salud de las personas. Entonces yo creo que estamos muy lejos de poder hablar de algo que pueda merecer el nombre de minería verde. Me parece que esa es una estrategia de marketing que están usando las empresas, como digo, esto se inició en Chile, ¿no?, para en la competencia en el mercado mundial sobre quién vende cuál cobre, por decir el mío es más limpio que los demás. Pero es una estrategia de marketing, nada más que eso, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, Carlos. ¿Algunas conclusiones que te gustaría dar? Me gustaría decir que el reto de una transición energética justa lo seguimos teniendo por delante. El calentamiento global es un problema, el calentamiento global nos hace daño, no es un tema solamente del norte, porque nos impacta y nos impacta muy fuertemente y sobre todo a los más pobres, y por tanto creo que sí nos interesa, aunque nosotros no seamos los causantes del problema, porque aportamos muy poco, sí nos interesa vitalmente frenar el calentamiento global y eso supone avanzar en una transición energética. El asunto, nuestra pelea, es que esa transición energética sea justa y no termine reproduciendo situaciones de violaciones de derechos de las poblaciones locales, afectaciones a los ecosistemas locales, que no termine manteniendo o peor aún profundizando los niveles de injusticia energética y social general que ahora enfrentamos. La transición energética no se trata solo de cambiar tecnologías para reducir emisiones. Es sobre todo una oportunidad para corregir el rumbo y construir un futuro más justo, sostenible y solidario. Pero si esta transición se hace sin escuchar y reparar a las personas y comunidades que históricamente han sido más afectadas, lo único que haremos será repetir las mismas injusticias con una nueva cara. Una transición energética justa no es un sueño lejano, es una necesidad urgente y está en nuestras manos empujar ese cambio, informándonos, exigiendo al Estado políticas claras y justas y apoyando a las comunidades que resisten y proponen cambios. Porque una transición energética justa no solo debe cambiar la forma de producir energía, sino también reparar las heridas del pasado y garantizar derechos en el presente.
Esto fue Que no te floreen, un podcast alternativo producido por Oxfam para derribar los mitos sobre la desigualdad. Si te gustó el programa, no dejes de compartirlo con tus colegas del trabajo, amigues, compas y familiares. Nos vemos en el siguiente episodio. Por todos lados hay mucho bla bla bla, y en los discursos disfrazan la verdad.